Hey Electromovers, ¿cómo están? Bienvenidos sean nuevamente al canal Electrones en Movimiento. Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de todos los componentes, todas las partes que conlleva hacer la conversión de un vehículo de gasolina originalmente a 100% eléctrico. Vamos a hablar un poquito acerca de las conexiones que se usan, es decir, una explicación a grandes rasgos para que ustedes entiendan mejor cómo se conecta un vehículo eléctrico, cómo se hace la conversión. Además vamos a hablar sobre las partes como los motores, los controladores, los cargadores y otros dispositivos que lleva una conversión. Así que bueno, espero sea de su agrado, espero sea de su interés. Muchas gracias nuevamente por pasar por acá y bueno, que estén muy bien. Vamos a entrar en materia en este momento. Vamos a ver en sí cuáles son las partes que se utilizan para hacer la conversión de un vehículo eléctrico. Y la parte principal pues es el vehículo donante. Como ustedes ven aquí puse unos ejemplos de los vehículos que se pueden convertir. Claro que puede ser cualquier vehículo que se quiera. Yo lo que quiero decirles es que la idea de esto es que sea vehículo lo más ligero posible, ya que el peso del vehículo va a influir directamente en la autonomía. Por ejemplo, tenemos aquí el Bocho o Beetle. Aquí tenemos el Renault 5. También es un clásico. Y aquí en México se utiliza mucho la conversión de un Tsuru de la Nissan. Cualquier otro modelo también, un Vento de la Volkswagen que es más actual o el Chevrolet Chevy también. ¿Por qué? Como les comentaba es eso. Si nosotros queremos utilizar por ejemplo una camioneta para convertirla, estamos hablando que es una camioneta que pesa más de 1 tonelada y por lo tanto vamos a necesitar más energía para poder mover este vehículo. Entonces nuestro banco de baterías por lo tanto tendría que ser más grande, mayor, de mayor capacidad. Y pues todo influye en una conversión. Las personas que diseñan los vehículos eléctricos piensan en precisamente eso, la ligereza, es decir, toman en cuenta inclusive el ancho de las ruedas, la pisada digamos que tiene la rueda. Entre más ancha la rueda pues va a tener mayor fricción en el pavimento, más resistencia y por lo tanto va a solicitar mayor energía al banco de baterías para moverse. De hecho, observen ustedes si han visto por ahí un BMW modelo i3. Si observan, el ancho que tienen las llantas es muy delgado, precisamente por eso, porque quieren ganar más autonomía. En cambio, vemos por ejemplo un modelo Tesla, el ancho que tienen las llantas es bastante ancho, pero lo compensan con la tecnología en el banco de baterías para que pues logren rangos muy elevados de kilometraje, más de 300 kilómetros por carga. Como les comentaba, todos son factores: el diseño, la aerodinámica, el ancho de las ruedas, el peso en general. En este caso, para hacer una conversión, pues lo que tenemos que hacer a un vehículo es quitar el motor, es decir, todo el sistema de combustión interna se va a tener que quitar: radiador, motor, tanque de gasolina, tubo de escape, las mangueras que están asociadas con el sistema del motor de combustión. Lo único que vamos a utilizar en este caso es la caja de velocidades. Se recomienda que la caja de velocidades sea estándar para que así la conversión sea lo más práctica posible, más sencilla, y no entremos en problemas técnicos si decidimos utilizar una transmisión automática. Y lo que se recomienda es que el vehículo que vamos a convertir tenga la transmisión estándar. Para que tengamos una idea de lo que es la conversión de un vehículo a eléctrico, tenemos este diagrama. Es un sistema de corriente directa, como podemos ver, y vemos del lado izquierdo que tenemos el banco de baterías, el cual es el que va a alimentar todo el sistema de tracción. Este banco de baterías puede ser de química de litio o de plomo ácido, pero pues ya no se utilizan mucho estas últimas. Lo que nos está indicando el diagrama es que es un banco de baterías de plomo. En este caso es un banco que indica que funciona con 144 voltios, es decir, 12 baterías de 12 voltios de ciclo profundo, el cual soportará el trabajo que le exigirá el vehículo. Además tenemos aquí bastantes fusibles a través de toda la red
y estos pues por obvias razones son para la seguridad del sistema. Si nosotros imaginamos estas líneas de aquí, pues son los cables de alto voltaje que van del banco de baterías al motor, pero antes de llegar al motor tienen que llegar por esta cajita que es, digamos, el corazón de todo el sistema, el cual se llama controlador o controladora. Esta cajita es el controlador de energía o voltaje y corriente hacia el motor. Después del banco de baterías tenemos lo que es la parte de monitorización del sistema. Aquí en esta parte nosotros vamos a tener conectado todo lo que es el medidor de corriente, medidor de voltaje, para que podamos tener una lectura de la corriente que pasa a través del sistema. Instalamos este dispositivo que se llama shunt. Lo que hace este dispositivo es que deriva una pequeña cantidad de la corriente que está circulando por el circuito y nos la entrega en un medidor digital o de aguja, y con esto pues podemos estar monitoreando la corriente que consume el carro. También viene la parte del voltímetro. Ese se conectaría, digamos, en paralelo con el sistema y podemos estar monitoreando qué voltaje está circulando por el circuito. Después viene el cargador. Como ustedes ven, está conectado también en paralelo con la batería. La función del cargador es que cuando el banco de batería se haya descargado, nosotros llegamos a una toma eléctrica y cargamos el vehículo. En ese momento entra en funcionamiento el cargador. Después viene el módulo que se llama convertidor de corriente directa a corriente directa o convertidor DC a DC. Lo que hace este módulo es que nos va a entregar a la salida un voltaje de 12 voltios, es decir, va a recibir el voltaje total del banco de baterías, por ejemplo en este caso son 144 voltios, y a la salida nos va a entregar un voltaje de 13.8 voltios, el cual va a alimentar todos los instrumentos del carro y también va a recargar la batería original de 12 voltios del carro. Después tenemos este elemento que puede ser opcional, puede ser un calentador o un sistema de aire acondicionado. Esto va a depender de cada persona, depende de lo que quiera instalar en su conversión. Por ejemplo, en algunos países donde hace mucho frío es necesario instalar un calentador para mantener las baterías en temperatura siempre óptima. Estos módulos que tenemos aquí se llaman contactores. Tenemos uno aquí y uno acá. Como ustedes ven, pues son interruptores de alto voltaje, y lo que hacen es que cuando nosotros le enviamos la señal adecuada a estos dos contactores, pues van a cerrar el circuito para que permitan el paso de la corriente a las etapas siguientes, que en este caso es hacia el módulo controlador y por lo tanto hacia el motor. Estos módulos que vemos aquí son relevadores de bajo voltaje que realmente nos sirven como interruptores o switch para que al momento que giremos la llave del vehículo energicemos por medio de estos relevadores todos los demás módulos que están conectados. Este modulito que vemos aquí hace la función de el acelerador en un vehículo normal. Lo que tiene internamente básicamente es una resistencia variable. Al momento que oprimimos el pedal del acelerador en el vehículo, lo que estamos variando es la resistencia interna. Como ven, esta resistencia se comunica directamente con la controladora y la controladora al mismo tiempo interpreta esta variación, la convierte en un tren de pulsos y este tren de pulsos lo inyecta al motor para que el motor empiece a girar. Esto es de manera muy básica lo que constituye el circuito de la conversión de un vehículo eléctrico. Este módulo que vemos aquí es un interruptor de emergencia, puede ser un interruptor de inercia o un paro de emergencia. Normalmente son para la seguridad en caso de accidente. ¿Cómo lucen físicamente las partes que acabamos de ver en el diagrama? Aquí tenemos algunos ejemplos. Empezamos con el motor eléctrico, es decir, el motor de tracción. Estos son los modelos más comunes que se utilizan en las conversiones. Por ejemplo, este motor de aquí es un motor que se utiliza para una conversión de corriente alterna. Este de acá tiene la forma característica de un motor de la marca D&D para sistemas de corriente directa. Este motor también se utiliza para conversión de vehículos a corriente directa y estos dos para conversiones de vehículos a corriente alterna. Esto los puse acá abajo porque manejan mucha más potencia que los que están aquí arriba. Los de arriba son más comerciales, los de acá abajo se utilizan más para situaciones de carreras de autos o donde se necesita más potencia en general. Este motor de aquí, por ejemplo, desarrolla 200 caballos aproximadamente. Es de la marca AM Racing. Y este de acá es un motor Siemens, es un motor trifásico de corriente alterna
que se utiliza en algunas conversiones también. Esto es como luce físicamente el corazón de la conversión, es decir, el controlador o la controladora. De igual manera, se pueden dividir en aplicaciones para corriente directa y para corriente alterna. Y claro que cada uno pues tiene sus características y sus especificaciones muy particulares en cuanto a manejo de corriente y voltaje. Hay algunos de muy buenas características, por ejemplo este Soliton Junior es de la gama baja porque existe una versión mucho más potente que esta. Este de acá es un Sila que es muy bueno, normalmente es para aplicaciones donde se necesita más potencia o inclusive para vehículos de carreras. Este controlador de aquí, por ejemplo, lo utilizan más los carritos de golf o vehículos de menor capacidad en voltaje. Las baterías, como les comentaba, pues son comúnmente de dos tipos. Las de iones de litio, como esta que vemos aquí abajo. Este banco es de los vehículos Tesla, este tipo de baterías. Este banco de acá es de un Nissan Leaf, así es como luce físicamente. Esta batería de acá es una batería de litio, ya es un paquete de batería de litio. Y las clásicas que tenemos por acá son las famosas de ciclo profundo. Normalmente hay de 6 volts, 8 volts, 12 voltios y con una variedad de manejo en corriente también. Los cargadores de baterías, de igual manera, mostramos algunos. Los valores de capacidad dependen del vehículo, obviamente, que se va a convertir. Algunos tienen monitoreo de estado de carga, descarga. Cada uno de estos tiene sus características. Este, por ejemplo, que está aquí abajo es muy interesante. Es un cargador que se llama capacitivo, es muy barato en comparación con los demás que estoy mostrando aquí. Se puede hacer con muy bajo costo y digamos se puede cargar un banco de baterías de plomo ácido. El convertidor CD a CD, este dispositivo, como les comenté antes, recibe en la etapa de entrada el voltaje total del banco de baterías y a la salida nos va a entregar pues un voltaje mucho menor, es decir, el voltaje de 12 voltios, normalmente son 13.8. Este módulo es utilizado para alimentar todos los accesorios del vehículo y a la vez también cargar la batería de los instrumentos del vehículo. El contactor de alto voltaje son los interruptores que cierran el circuito y que llevan el alto voltaje hacia el controlador. Así es como lucen. El más común o el que ustedes van a encontrar mayormente son estos dos. Acá abajo tenemos los potenciómetros variables o los aceleradores ya en los vehículos convertidos. Esta es la forma más común en la que lo podemos encontrar en las conversiones y esta pues es una versión que se encuentra mayormente en los vehículos chinos. Después tenemos los accesorios auxiliares. Es otra parte importante, muy importante en la conversión. Estos no vienen descritos en el diagrama que les mostré. El sistema de frenos utiliza un circuito de vacío que normalmente se toma del motor de combustión interna. Al ya no tener este motor de combustión que ya no genere el vacío, pues el sistema de frenos ya no va a tener la misma capacidad de frenado que tenía originalmente. Entonces, para compensar esta falta de vacío o presión negativa, es necesario instalar una bomba eléctrica que pues genere esta presión negativa. Además de esta bomba, se recomienda utilizar un tanque en donde se almacena el vacío para tener oportunidad de tener disponible el vacío mientras frenamos en diferentes ocasiones. También viene incluido un interruptor eléctrico para que esta bomba eléctrica se active o se desactive automáticamente. Otro punto también es que necesitamos en algunos modelos, en la mayoría de hecho, sustituir el sistema de la dirección hidráulica que originalmente tenía el carro de combustión y se puede reemplazar con una bomba que es de este tipo eléctrica y que nos ayudará a hacer la función de la famosa licuadora. Los instrumentos de monitoreo y protección, pues aquí les muestro por ejemplo lo que les había comentado anteriormente. Aquí vemos el circuito shunt, aquí vemos el medidor de corriente, medidor de voltaje, bien sea digitales o analógicos. Este dispositivo de aquí es para medir el voltaje del banco de baterías, por ejemplo, y dependiendo la conversión que queremos puede ser muy compleja o muy simple. Por ejemplo, aquí ya tenemos una pantalla LCD y aquí se puede visualizar todos los parámetros del banco y del carro en general, como temperatura, voltaje, corriente, autonomía. Y pues bueno, esto depende ya de lo complejo
que quiera uno hacer su conversión. Y aquí tenemos los fusibles de alto voltaje o de protección. Y aquí tenemos otros varios que se necesitan para la conversión. Cable grueso del calibre 0 o doble 0, cable de bajo calibre del 22, del 20, esto para hacer conexiones ya de la instrumentación y de control. Conectores para las baterías y terminales para los cables, cinturones de plástico y herramientas mecánicas varias, ¿no? Para hacer la conversión. Y esto es en términos generales lo que conforma hacer una conversión de un vehículo de gasolina a 100% eléctrico. Como ven, es un sistema relativamente sencillo en comparación con un vehículo que viene con un motor de combustión interna. Si consideran esta información interesante y les gustó, pues consideren suscribirse y darle like. Así que bueno, Electromovers, pues muchas gracias por pasar por acá nuevamente y seguimos en contacto. Que estén muy bien.